Imagínate que por ahí algunos dicen el síndrome del impostor, y yo me acuerdo hace varios años atrás, hace aproximadamente 5 años atrás, estaba yo en la agencia, ¿cierto? Con un montón de clientes, y me empezó a salir una publicidad. Yo estaba navegando en Facebook, en internet, y me empezó a salir una publicidad. Y esa publicidad era sobre una empresa, una agencia, que lo que estaba anunciando era cómo implementar un funnel específico, que ellos le llamaban, era una empresa que estaba haciéndolo en inglés, ellos le llamaban el Relationship Funnel. Entonces yo empecé a ver la publicidad y me salía. Y repetían tanto la publicidad todo el tiempo que yo dije, bueno, lo empecé a considerar cada vez más, ¿cierto? Porque en la medida que me iban repitiendo la publicidad, yo dije, bueno, si ya me lo repite tanto y me sale tanto, ya me tienen tentado, ¿cierto? Quiero ver de qué se trata este funnel. Y me hacían publicidad y me mostraban videos de cómo era ese funnel y cómo funcionaba y los resultados que podía obtener. Y resulta que al final entré a la publicidad, entré en el funnel que me estaban haciendo, que si técnicamente hablando era un funnel de presentación. Y esa empresa lo que estaba vendiendo era la implementación de ese funnel. Es decir, estaban haciendo un funnel, un embudo de presentación para venderme la implementación de ese mismo embudo con el cual me captaron como cliente. Y resulta que la implementación se trataba única y exclusivamente de ese funnel y nada más que ese funnel. No era el que yo quisiera, el que yo necesitara, sino que ese funnel específico que resulta ser que yo lo necesitaba porque yo era el público objetivo de ellos. Y me vendieron una implementación de $5,000. $5,000 fue que yo pagué por esa implementación. Y era un programa de consultoría para la implementación de ese embudo, que era el funnel de presentación, que ellos le pusieron otro nombre, y que constaba en 3 meses de acompañamiento, donde ellos me decían lo que yo tenía que hacer y me corregían y yo lo iba a implementar. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque si bien ayer vimos 7 estrategias, y esta empresa que yo te decía es una empresa muy exitosa que vende muchísimo y solamente vende la implementación de ese funnel, que es solo uno de los 7 que hay. Ellos venden uno. Entonces, la moraleja de la historia, la conclusión, es que tú no necesariamente tienes que saber todos los funnels y saber exactamente todo en detalle. Tú te puedes posicionar como experto, como experta, como el estratega en uno, o en 2, o en una categoría. Por ejemplo, en la categoría de embudos para empresas de servicio. Y atender a un nicho de mercado. No es necesario que tú sepas hacer lanzamientos, que sepas hacer el funnel de presentación y el de agendamiento y el orgánico y el semiautomatizado. No es necesario que tú sepas hacerlos todos al principio. Tú te puedes especializar en uno y vender ese uno a un nicho de mercado.